Esa tarde, al regresar a casa, una extraña inquietud me envolvió al abrir la puerta y ver la tenue luz que se escapaba desde la sala. El cielo gris y el murmullo del viento, que soplaba con fuerza contra las ventanas, le daban a la escena un aire inquietante. Miro hacia el pasillo. Todo parece en calma. Mi madre había salido temprano por la mañana para un viaje de trabajo y se quedaría fuera algunos días. Supuestamente era un fin de semana tranquilo y normal, pero algo me hacía sentir que no estaba sola. Al entrar a la sala, me detuve de golpe. Sobre la mesa había una caja de cartón abierta y a su alrededor una serie de fotos y papeles desordenados, como si alguien hubiera estado buscando algo en ellos. Reconocí algunas de las fotos al instante. Eran mis fotos de cuando era niña, de viajes, cumpleaños, días en la playa, momentos que parecían olvidados en la memoria. Pero, ¿quién había sacado todas esas cosas? Lentamente, me acerqué a la mesa y tomé una de las fotos en las manos. En ella aparecíamos mi madre, él y yo, todos sonriendo en un parque junto al lago, hace tantos años que apenas recordaba el momento en que fue tomada. Esa sensación de extrañeza, de algo fuera de lugar, se hizo más intensa. ¿Estabas buscando algo? Escuché su voz a mis espaldas, haciendo que diera un pequeño brinco de sorpresa. Me volví y lo vi parado junto a la puerta, mirándome con una expresión difícil de interpretar, como si tratara de descifrar mis pensamientos. A pesar de la serenidad en su rostro, noté algo en sus ojos que parecía nuevo, una especie de curiosidad mezclada con nostalgia. No, es solo estas fotos, respondí sin saber qué decir exactamente. No las había visto en años. No recordaba que teníamos tantas. Él se acercó lentamente, observando con atención las imágenes que aún estaban dispersas sobre la mesa. Parecía perdido en sus pensamientos. Su mirada se posó en una de las fotos, donde estábamos los tres en el mismo parque, pero esta vez junto al agua, y me di cuenta de que él no sonreía como en las otras imágenes. No supe si era por la luz de la tarde o simplemente porque nunca lo había notado antes, pero su expresión parecía distinta, como si guardara algo que el tiempo aún no había desvanecido. ¿Recuerdas ese día?, preguntó, señalando la foto del parque. Hice un esfuerzo por recordar. No tenía una memoria clara de ese día, pero el paisaje era vagamente familiar. A pesar de los años que habían pasado, el lago, los árboles, los rostros de los niños jugando en el fondo, todo parecía sacado de un recuerdo borroso. Me esforcé por recordar detalles, momentos, pero no conseguía captar nada concreto. Creo que sí, respondí con cierta duda. Sé que íbamos al lago los fines de semana, pero este día en particular no estoy segura. Sus ojos me miraron, penetrantes, como si intentaran desentrañar algo más profundo. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros mientras él seguía observando la fotografía en mis manos. A veces olvidamos esos pequeños momentos, dijo finalmente, con una voz suave que llevaba un eco de nostalgia. Intenté hacer algún comentario para desviar el tema, pero su mirada parecía buscar algo en mí. Entonces, como si quisiera aliviar la tensión, me sugirió algo que me tomó completamente por sorpresa. Tal vez podríamos ir allí el fin de semana, sugirió, con un tono casual que me pareció un poco extraño. Podríamos pasar la tarde en el lago, como cuando eras pequeña. La propuesta me descolocó. Hacía años que no hablábamos de esos días de manera tan casual. No recordaba la última vez que él había sugerido algo parecido. Me costaba entender qué había en su mente, por qué esa súbita nostalgia, o por qué buscaba ahora revivir esos momentos conmigo. No era típico en él proponer este tipo de planes, especialmente si no estaba mamá. Sí, supongo que podríamos, respondí, sin saber exactamente qué pensar. Él asintió lentamente y miró hacia las fotografías una vez más. Su expresión era tranquila, pero algo en su semblante reflejaba una complejidad que no podía descifrar. Me pregunté si él también sentía la extrañeza de esta conversación, si le provocaba la misma mezcla de incomodidad y curiosidad que a mí. En ese momento, tuve el impulso de preguntarle directamente por qué había sacado todas esas fotos y por qué de repente quería recordar esos días conmigo. Pero una parte de mí prefería guardar silencio, sin saber cómo reaccionaría a lo que podría encontrar en sus respuestas. De repente,
Él tomó una de las fotografías, la miró durante unos segundos y luego, como si fuera lo más natural del mundo, la guardó en su billetera. No pude evitar notar la ternura en el gesto y, aunque me sorprendió, decidí no preguntar. Quizás esta era su manera de reconectar con esos días que ahora parecían tan lejanos. Observé cómo se marchaba lentamente de la habitación, dejándome sola con la caja abierta y los recuerdos que de alguna manera me habían atrapado esa tarde. A la mañana siguiente, todavía pensaba en la conversación de ayer. Su propuesta de ir al lago me había dejado confundida, y por más que trataba de entenderlo, no encontraba una explicación clara. Al levantarme, escuché ruido en la cocina y lo encontré preparando el desayuno. La escena me pareció extraña. Él casi nunca cocinaba. «Buenos días», dije, un poco sorprendida. «Buenos días», respondió con una sonrisa. «Pensé que tal vez querrías un buen desayuno antes de nuestra pequeña excursión al lago». Por un momento, dudé si había escuchado bien. ¿Había decidido que ya íbamos a ir? Me senté en la mesa y lo observé mientras terminaba de cocinar, algo dentro de mí sintiendo que aquella salida al lago era más importante de lo que parecía. El viaje al lago fue tranquilo. Durante el trayecto me mantuve en silencio, mientras él conducía concentrado en la carretera. El paisaje era hermoso. El cielo se abría en tonos azulados y la luz del sol atravesaba las hojas de los árboles que bordeaban el camino. En algún momento, el recuerdo de aquellas fotos que había dejado en la mesa volvió a mi mente. Recordé una en especial, en la que ambos estábamos mirando hacia el lago, él con una expresión seria y yo con una sonrisa infantil. Finalmente, llegamos al lago. Todo parecía casi igual que en mis recuerdos. La orilla bordeada de piedras, el sonido del agua golpeando suavemente la costa y el aire fresco que parecía llenar los pulmones de una energía particular. Caminamos por la orilla durante unos minutos, en silencio, hasta que finalmente decidí romperlo. «No recordaba este lugar tan bien», comenté, esperando que él dijera algo que pudiera darme alguna pista de por qué habíamos venido hasta aquí. «Es normal. A veces las cosas se quedan atrapadas en los recuerdos, pero cuando las revives, es como si volvieran a tomar vida. Me alegra que hayamos venido». Mientras lo escuchaba, sentí una leve incomodidad en sus palabras, como si también estuviera reviviendo cosas que preferiría dejar en el pasado. Seguimos caminando y, en un momento, llegamos a un pequeño muelle que se adentraba en el agua. Me senté en el borde, dejando que mis pies colgaran sobre el agua. Él se sentó a mi lado y durante un rato no dijimos nada. De repente me señaló una zona al otro lado del lago. «¿Ves allá? Solíamos pescar en esa orilla. Tú solías emocionarte con cada pez que veías, incluso si era pequeño». Sonreí ante la imagen en mi mente. Las piezas de los recuerdos volvían lentamente, como si el paisaje mismo ayudara a que afloraran. Entonces, él tomó un pequeño guijarro y lo lanzó al agua, creando pequeños círculos en la superficie tranquila del lago. «¿Por qué nunca habíamos vuelto aquí?», pregunté, casi sin pensar, sintiendo que mi pregunta llevaba un peso más profundo de lo que quería admitir. Él dudó antes de responder mirando al agua. Luego se encogió de hombros. «A veces la vida sigue adelante, y algunos lugares simplemente quedan atrás», respondió. Me pregunté si su respuesta realmente reflejaba la verdad o si había algo más detrás. Su voz tenía un tono melancólico, y en su mirada se veía un eco de nostalgia que no podía comprender del todo. Decidí no insistir, pero algo en mí quería saber más, entender mejor lo que significaba realmente este lugar para él. Nos quedamos en el muelle por unos minutos más, observando el paisaje en silencio. Al día siguiente, aún procesaba el ambiente extraño de nuestra visita al lago. Había algo inquietante en esos recuerdos vagos que apenas podía captar, como si los momentos que pasamos ahí hubieran sido una sombra de algo más profundo, una verdad escondida en algún rincón de mi memoria. Intentando distraerme, me dirigí a la pequeña bodega de la casa, buscando algunos de mis materiales de pintura. Mientras revisaba unas cajas polvorientas, encontré algo inesperado, una pequeña linterna antigua, con la pintura algo desgastada, como si hubiera pasado años en aquel rincón. Al tocarla, un recuerdo fugaz pasó por mi mente. Recordé aquel viejo faro en la costa,
el mismo que visitamos de vez en cuando era pequeña. Era un lugar especial, un refugio que me daba una sensación de aventura y misterio. Curiosamente, al poco rato, apareció él. Parecía que también quería buscar algo en la bodega, pero al verme con la linterna en la mano, se detuvo y su expresión cambió. Por un instante, vi en sus ojos una mezcla de sorpresa y una emoción difícil de descifrar. «¿Esa linterna... ¿te acuerdas?», preguntó, señalando el objeto. Negué con la cabeza, aunque una parte de mí sentía que debería recordar. Él sonrió levemente y, con un tono casi nostálgico, me explicó cómo solíamos llevar esa linterna al viejo faro durante nuestras escapadas a la costa. Según él, siempre me gustaba iluminar los rincones oscuros del faro, buscando cosas escondidas, como si fuera un gran secreto esperando ser descubierto. «Tal vez deberíamos ir al faro esta tarde», sugirió, con una chispa de entusiasmo en los ojos. Me quedé pensativa, recordando la última vez que había estado allí. Aunque me daba una sensación de misterio, también sentía cierta incomodidad, pero él parecía tan decidido a llevarme de regreso que de alguna forma no pude negarme. La idea me intrigaba, y el día nublado y sombrío parecía perfecto para algo así. Horas después, nos dirigimos al faro. La estructura se alzaba sobre la costa, majestuosa pero con un aire melancólico. Cuando nos acercamos, noté que estaba más deteriorado de lo que recordaba, como si el tiempo lo hubiera cubierto de una capa de abandono y soledad. Nos abrimos paso por el sendero cubierto de maleza y finalmente alcanzamos la entrada. Dentro, el aire era frío y húmedo, y el eco de nuestros pasos resonaba en las paredes de piedra. A medida que subíamos los escalones, mis recuerdos se iban entrelazando con la sensación del lugar, creando una mezcla extraña de nostalgia y desconcierto. Él iba unos escalones delante de mí, su figura proyectando sombras en las paredes. Cuando llegamos a la parte superior, él señaló un rincón oscuro, como si estuviera buscando algo específico. Me acerqué y observé los viejos artefactos que aún quedaban ahí: una caja de madera, algunas botellas antiguas y un pequeño cuaderno empolvado. Lo abrí, y en las primeras páginas vi algunas notas escritas con una caligrafía que me resultaba familiar. Mi corazón dio un vuelco. Esas letras eran de cuando era niña. Recordaba claramente mi forma de escribir, torpe e inocente, pero ahí estaba, inmortalizada en aquellas hojas olvidadas. Él sonrió al ver mi reacción y se acercó a mirar lo que había en el cuaderno. Era como si esos recuerdos también lo estuvieran afectando de alguna forma. Con una voz calmada, comenzó a contarme sobre las tardes que pasábamos en el faro, de cómo solíamos hacer pequeñas aventuras allí, inventando historias y explorando cada rincón. Siempre pensaba que aquí era como un mundo aparte, solo nuestro, murmuró, mirando a su alrededor con un brillo nostálgico en sus ojos. Una sensación extraña me recorrió. Era como si algo dentro de mí también reconociera esa idea, pero no podía recordar claramente. Sentía una mezcla de familiaridad y desconcierto, como si parte de mí estuviera intentando recuperar recuerdos perdidos. Pasamos varios minutos más en el faro, explorando en silencio. La luz del atardecer entraba por las ventanas rotas, creando sombras largas y doradas en el suelo polvoriento. En un momento, él se detuvo junto a una de las ventanas y, señalando hacia la costa, me contó sobre un día específico que pasamos allí, cuando yo era muy pequeña. Sus palabras eran como un eco distante, resonando en mi mente, y poco a poco una imagen comenzó a formarse en mi cabeza. Yo, corriendo por el faro, riendo, y él siguiéndome de cerca, riendo también. Ese día prometí que siempre cuidaría de ti, ¿lo recuerdas?, preguntó en voz baja. Asentí, aunque no estaba completamente segura de recordar. Había algo en su tono, en la manera en que miraba hacia el horizonte, que me hizo entender que esta visita al faro tenía un significado especial para él. Al día siguiente, traté de retomar mi rutina, pero la visita al faro continuaba rondando mi mente. Había algo en esa experiencia que se sentía inconcluso, como si hubiéramos dejado algo importante sin decir. Me repetía que solo había sido una excursión para recordar el pasado, pero cada vez que cerraba los ojos, veía aquellas páginas amarillentas con mi letra infantil y sus palabras hablándome en susurros sobre promesas olvidadas. Por la tarde,
Mientras repasaba algunas notas para la universidad, escuché el sonido de su auto estacionándose frente a la casa. No era común que llegara tan temprano entre semana, y mucho menos con la actitud con la que entró al salón, como si estuviera buscando algo específico. Se quedó de pie en la puerta, observándome en silencio. Al notar su presencia, levanté la mirada, sorprendida por su seriedad. Hoy estaba ordenando unos papeles en la oficina. Comenzó, casi como si pensara en voz alta. Encontré algunas cosas que pensé que te interesarían. Me tendió una carpeta amarilla con algunos documentos y un par de fotografías. Al abrirla, descubrí unas imágenes que parecían sacadas de otro tiempo. Imágenes de momentos familiares, en algunos de los cuales apenas me reconocía. Me explicó que eran fotos guardadas desde que era pequeña y que, de alguna forma, pensó que sería un buen momento para compartirlas conmigo. La sorpresa que me invadió al ver aquellas imágenes pronto se tornó en algo más profundo. En una de las fotos, que reconocí de inmediato, aparecía yo en brazos de mi madre, mientras él nos miraba desde un poco más lejos. La escena parecía alegre, pero, al mismo tiempo, había una expresión en su rostro que me resultaba difícil de definir. No estaba seguro si era nostalgia o algo más. Al ver mi reacción, él se sentó a mi lado en el sofá y, con una voz suave, comenzó a contarme cómo habían sido aquellos años. Sus palabras eran un viaje por la memoria, y aunque hablaba principalmente de momentos con mi madre, había algo en su tono que reflejaba cierta distancia, como si esos recuerdos le dolieran de alguna manera. Tu madre y yo siempre quisimos lo mejor para ti, dijo después de un largo silencio. Sabíamos que de alguna manera todo lo que hacíamos era para que estuvieras bien, para que no te faltara nada. Algo en mí no lograba entender por qué me decía esto ahora. Sentí que sus palabras eran una especie de confesión, pero no estaba segura de qué trataba de expresar realmente. La incomodidad creció en el ambiente, y ambos nos sumimos en un silencio tenso, como si de repente el peso de los recuerdos se hiciera palpable entre nosotros. Para aliviar la tensión, propuse ir a caminar por el parque cercano, donde solíamos pasear los domingos cuando era pequeña. Aceptó la idea sin pensarlo demasiado, y en pocos minutos nos encontrábamos rodeados de árboles, con el viento moviendo las hojas en una sinfonía suave. Mientras caminábamos, él parecía perdido en sus pensamientos, y yo no me atrevía a interrumpir aquel momento de introspección. Al llegar a una banca, nos sentamos en silencio. Me miró y, con una voz temblorosa, comenzó a hablar de mi madre. Sus palabras eran lentas, cuidadosas, como si estuviera midiendo cada una. Hablaba de cómo habían cambiado las cosas entre ellos a lo largo de los años, de cómo habían enfrentado dificultades en silencio, y de cómo, a pesar de todo, ambos seguían compartiendo la responsabilidad de cuidarme y de estar allí para mí. En ese momento, sentí que me estaba confiando algo importante, algo que quizá había estado guardando durante mucho tiempo. No sabía por qué me lo contaba ahora, pero intuía que él necesitaba que yo entendiera alguna verdad sobre nuestra familia, sobre esa conexión entre nosotros que parecía estar compuesta de recuerdos y silencios. Justo cuando el sol comenzaba a esconderse tras los árboles, un mensaje de mi madre llegó a mi teléfono. Me avisaba que llegaría a casa más temprano de lo previsto. Al ver el mensaje, él sonrió de manera extraña, casi melancólica, y se levantó de la banca, sugiriendo que era hora de volver. El camino de regreso a casa fue más silencioso que nunca. Sentí que había algo suspendido en el aire, una sensación de incertidumbre que parecía llenar cada paso que dábamos. No sabía cómo interpretar lo que me había contado, y tampoco tenía claro por qué parecía tan importante para él que yo lo supiera. Pero mientras caminábamos en silencio, sentí que entre nosotros existía un entendimiento tácito, un pacto silencioso que de alguna forma nos unía en medio de la confusión y el tiempo compartido. Cuando llegamos a casa, él se detuvo en la entrada y me miró por unos segundos. Era como si quisiera decir algo más, pero, finalmente, solo asintió, como si estuviera confirmando algo en su mente. Entró en la casa sin decir nada más, dejándome sola en el umbral, envuelta en la última luz del día y en un cúmulo de pensamientos que no podía desentrañar. Algo había cambiado entre nosotros, pero no sabía exactamente qué.
La noche cayó sobre la casa como un manto pesado, cargado de un silencio que parecía imposible de romper. Después de nuestra charla en el parque, algo dentro de mí se sentía alterado, como si las piezas de un rompecabezas invisible comenzaran a encajar lentamente. Mientras preparaba una taza de té en la cocina, escuché sus pasos acercarse y antes de darme cuenta, estaba ahí, mirándome desde la puerta con una expresión indefinible. ¿Todo bien?, preguntó rompiendo el silencio. Asentí, tratando de sonar tranquila, aunque la verdad es que me costaba concentrarme en cualquier cosa. Había tantas preguntas girando en mi mente, tantos detalles que parecían encajar y, al mismo tiempo, quedarse fuera de lugar. Pensé en cómo, a lo largo de los años, él siempre había estado ahí para mí, pero de una manera que ahora parecía diferente. ¿Por qué ahora, después de tantos años, estos recuerdos parecían traer consigo tanto peso, tanta intensidad? Él se acercó a la mesa y se sentó frente a mí. La cocina, iluminada solo por la luz suave de la lámpara sobre nosotros, parecía el lugar perfecto para aquella conversación. Finalmente, después de unos segundos de silencio, me atreví a hablar. Ayer dijiste que tú y mamá siempre quisieron lo mejor para mí. Comencé, sin estar segura de hacia dónde me llevaría la conversación. Pero, ¿por qué me dices todo esto ahora? La pregunta quedó flotando en el aire. Él se quedó callado, como si estuviera escogiendo cuidadosamente sus palabras. Luego, exhaló profundamente y me miró directamente. Sus ojos reflejaban algo entre nostalgia y cansancio. A veces, necesitamos revivir el pasado para entender el presente, respondió. Su voz era suave pero firme. Es importante para mí que sepas que todos estos recuerdos, todo lo que compartimos, no son solo cosas del pasado, son parte de quienes somos ahora. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Era como si estuviera tratando de transmitirme algo mucho más profundo, una verdad que él llevaba consigo y que, de alguna manera, sentía la necesidad de compartir conmigo. Había una carga emocional en su voz que me hacía pensar que estaba luchando con sus propios sentimientos, pero sin saber cómo expresarlos. ¿Por qué ahora?, pregunté de nuevo, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. ¿Por qué todo esto me parece tan importante de repente? Él suspiró y miró hacia la ventana, como buscando respuestas en la oscuridad de la noche. Porque a veces el tiempo cambia las cosas, las relaciones cambian, y a veces simplemente nos damos cuenta de que es hora de hablar, de decir lo que hemos guardado por demasiado tiempo. Quise responder, pero algo en su expresión me detuvo. No estaba segura de si quería escuchar más o simplemente dejar que el silencio continuara llenando el espacio entre nosotros. Sentí una especie de conexión extraña, como si el aire estuviera cargado de significados ocultos que ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta. Después de unos momentos, se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta de la cocina. Su silueta se recortaba contra la luz tenue, dándole un aire casi etéreo, como si estuviera atrapado entre el pasado y el presente, entre la memoria y la realidad. A veces todo lo que necesitamos es aceptar lo que el tiempo nos ha dado y seguir adelante, dijo en voz baja sin mirarme directamente. Espero que puedas entender eso algún día. Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de que saliera de la cocina. La intensidad de su tono y la manera en que se expresaba dejaban claro que, para él, algo estaba cambiando, algo que tal vez siempre había estado latente, pero que ahora se volvía evidente, tangible. Me quedé ahí, en la cocina vacía, tratando de procesar lo que había sucedido, tratando de descifrar los silencios y lo que parecían ser confesiones veladas. El resto de la noche pasó en una quietud inquietante. Me retiré a mi habitación, pero no conseguía dormir. Las sombras que proyectaba la luz de la calle sobre las paredes parecían bailar de manera extraña, como si la noche misma estuviera al tanto de los pensamientos y sentimientos que se agolpaban en mi mente. Las palabras de él resonaban en mis oídos, una y otra vez, llenando el silencio con preguntas sin respuesta. ¿Qué era lo que realmente me estaba tratando de decir? ¿Era una especie de despedida emocional? ¿O tal vez una invitación a ver nuestra relación desde otra perspectiva, una más madura, más abierta?
No podía evitar sentir que, de alguna forma, ambos estábamos en una encrucijada, un punto en el que las decisiones del pasado y las incertidumbres del futuro se entrelazaban. Al amanecer, escuché la puerta de la entrada cerrarse suavemente. Él había salido temprano, como si la noche le hubiera brindado la claridad que yo no había conseguido. Me quedé en la cama, con la sensación de que algo profundo y esencial había cambiado en nuestra dinámica. Sabía que, en algún momento, tendría que enfrentar lo que sentía, lo que él también parecía estar sintiendo. A medida que la luz del día llenaba mi habitación, supe que nuestras vidas ya no serían las mismas. La casa estaba en silencio. Los últimos días habían sido un remolino de conversaciones entrecortadas, de miradas cargadas de significado, de un pasado que parecía resurgir con cada palabra y cada silencio compartido. Aún no entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero sentía que estábamos a punto de llegar a algún tipo de desenlace, como si todo lo que había sido dicho hasta ahora solo preparara el terreno para algo más profundo, más revelador. Aquella tarde, mientras estaba en mi habitación tratando de estudiar, escuché el ruido de la puerta. Mi madre había llegado. La había estado esperando, pero en el fondo una parte de mí temía la inevitable charla que sabía que vendría. Quería preguntarle tantas cosas, entender la distancia que había sentido entre ella y él, y descubrir por qué, ahora más que nunca, sentía que había un misterio latente en mi familia. Poco después de su llegada, llamaron a la puerta de mi habitación. Era él. Con un gesto serio, me indicó que bajara al salón, y al llegar allí, me encontré a mi madre esperando, con una expresión difícil de leer. Se sentó en el sofá junto a él, y yo tomé asiento frente a ellos, sintiendo que lo que estaba por ocurrir sería importante, definitivo. «Queremos hablar contigo», comenzó mi madre con voz calmada. «Sé que probablemente has notado que las cosas han estado distintas últimamente». Asentí, sintiendo que mis preguntas finalmente tendrían respuesta. Mi madre intercambió una breve mirada con él antes de continuar. «Queríamos esperar a que fueras mayor, a que estuvieras lista para comprenderlo», añadió. «Hay cosas que son difíciles de explicar y que incluso nosotros mismos, con el tiempo, tuvimos que aprender a aceptar». Su voz era pausada, y al observarla vi una especie de tristeza en sus ojos, algo que me dolió ver. Era como si estuviera abriendo una puerta a algo doloroso y, al mismo tiempo, necesario. Mi madre me explicó que, como en toda familia, había secretos, aspectos de nuestras vidas que nunca habíamos compartido abiertamente, por miedo a que cambiaran la manera en que nos veíamos unos a otros. Él permaneció en silencio, como si su papel en esta conversación fuera observar y asentir en el momento adecuado. Mientras hablaba, mi madre tomó una respiración profunda y miró hacia la ventana, como buscando la manera correcta de expresar lo que sentía. «Queremos que sepas que siempre te hemos amado y que todo lo que hemos hecho ha sido por tu bienestar», dijo finalmente. «Lo que ocurrió entre nosotros...» Su voz se quebró por un momento, pero continuó. «A lo largo de los años, hemos tenido que aprender a aceptar nuestras propias decisiones y a ver cómo nos afectan como familia». La intriga en mi pecho aumentaba. Intentaba entender a qué se referían, pero sus palabras seguían siendo enigmáticas. Sentía que, de alguna forma, me estaban llevando a una verdad que cambiaría mi percepción de todo lo que había conocido hasta ahora. Entonces él, que hasta ese momento había guardado silencio, tomó la palabra. «Es posible que no entiendas completamente lo que queremos decir», añadió con una voz baja, pero llena de significado. «Lo único que queremos que recuerdes es que cada decisión, cada silencio, ha sido con la intención de mantener la estabilidad y la paz entre nosotros». Ambos intercambiaron una mirada cargada de años de historia, de secretos que en cierta forma habían llegado a aceptar en silencio. Y en ese instante, algo en mi interior comprendió. No necesitaba más explicaciones detalladas ni más palabras para llenar el silencio entre ellos. La historia de nuestra familia había sido construida sobre esos momentos, sobre los secretos que compartían en silencio, sobre las cosas que no se decían, pero que yo, de alguna manera, siempre había intuido. «Gracias», dije, aunque no estaba segura de por qué había dicho eso.
Era como si, en lo profundo de mi corazón, agradeciera el peso de esa verdad, el hecho de que finalmente se habían atrevido a mostrarme una parte de ellos que hasta ahora había permanecido oculta. Un silencio profundo nos envolvió a los tres. Ellos parecían relajarse, como si al fin hubieran encontrado alivio en haber compartido esto conmigo, aunque sin decirlo explícitamente. La tranquilidad llenó la habitación, y de repente, el hogar parecía diferente, como si, al liberar estos secretos, algo hubiera cambiado para siempre. Sin más palabras, él se levantó y caminó hacia la puerta, deteniéndose un instante antes de salir. Se volvió y con una sonrisa ligera dijo: «A veces, la verdad es simplemente aceptar que todos tenemos nuestro propio camino, y que, a pesar de todo, seguimos adelante juntos». Su figura desapareció por el pasillo, dejándome sola con mi madre, quien me miró con una ternura que me hizo comprender que, a pesar de los silencios y las incertidumbres, siempre había estado allí para mí. Cuando se hizo el silencio absoluto en la casa, sentí que había alcanzado una paz inesperada. A pesar de no tener todas las respuestas, me daba cuenta de que algunas preguntas, al final, no necesitaban ser formuladas. La historia de nuestra familia estaba hecha de fragmentos de amor y de aceptación, y, por primera vez, sentí que estaba en paz con ello. Me quedé ahí, en la sala vacía, envuelta en una mezcla de nostalgia y calma, como si ese momento fuera el cierre de un capítulo en nuestra vida.